Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a continuar una discusión que traemos desde la semana pasada y que tiene que ver con cómo entender esta idea de una transformación, de una gran transformación en el nuevo proyecto del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda la simbología que va alrededor de esta idea de un nuevo proyecto y cómo también entenderla y cómo entenderla la ciudadanía. Y ya habíamos platicado de algunos temas importantes que ustedes recordarán y ahora la idea sería, Ricardo, tú has dicho que los proyectos universalistas se habían agotado, que me parece una forma interesante de plantear la cuestión. Sin duda, el siglo XX y el siglo XIX fueron siglos en donde la modernidad produjo la idea de que, dada su naturaleza, la modernidad era capaz de producir grandes proyectos universales, ¿no? De una u otra manera, muchos movimientos sociales, no solamente los movimientos obreristas, pero muchos movimientos sociales, se plantearon esa cuestión, ¿no? La posibilidad de la gran transformación, la posibilidad de llegar a la gran realización, ¿no? Como proyectos universalistas. Y quizá a mediados digamos, cuando Foucault, por ejemplo, que es un ejemplo, es un buen referente, surge todos estos movimientos intelectuales por ahí de los años 60 y 70, una de las cosas que hacen evidentes es que no solamente no existe el universalismo, sino que es peligroso, ¿no? Porque con eso se omiten o se obvian otras exclusiones, otras realidades sociales, otras formas de dominación, etcétera, ¿no? La microfísica del poder y todas estas cosas. Y es un ejemplo de muchos que surgen en la segunda mitad del siglo XX y después la caída de la Unión Soviética y todos estos fenómenos que van creando esta sensación de la que tú hablabas, ¿no? Realmente hoy no hay proyectos universalistas. Y curiosamente en el marco de esto vemos surgir un Trump, vemos surgir liderazgos carismáticos que personalizan la política y que parecen que personalizan y que parecen crear unos universalismos muy peculiares, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Universalismos locales, ¿no? O no sé cómo se podría llamar este asunto, ¿no? A ver, es que yo sí creo que es diferente la forma en que un autoritarismo de Putin en Rusia o los proyectos nativistas en Europa Central o el propio Trump abordan el problema del poder, a cómo lo están haciendo líderes latinoamericanos. Hay muchos líderes latinoamericanos, incluiría yo López Obrador en ello, que lo están asumiendo como cabezas de un gran movimiento de construcción, de transformación, cosa que no está siendo el discurso predominante en el resto del mundo. No escuchamos a Trump hablando de que esté construyendo un proyecto histórico. No escuchamos a Putin hablando de un proyecto histórico propio. Pero ha querido rehusar el concepto de Reagan de hagamos Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Hagamos Estados Unidos grande otra vez o recuperemos a este imperio ruso que alguna vez tuvimos. Sí, pero no habla de algo novedoso en sí, algo que no existía antes, algo que va a nacer por vez primera. Y sin embargo, de alguna manera, del aborto de la propuesta de Simón Bolívar, de la gran Colombia y de la gran sociedad de naciones latinoamericanas, surge un proyecto bolivariano y surge un conjunto de ideas que van haciendo una construcción de un algo que es hacer nacer algo que nunca tuvimos, darnos esta grandeza que nunca tuvimos, ¿sí? Que nos volvamos una gran potencia, porque, perdón, López Obrador ha hablado de que México va a ser finalmente una gran potencia, si la cuarta transformación no solo va a cambiar las condiciones, sino que nos va a colocar como una gran potencia. ¿Quién sabe qué significa esto exactamente? Porque tampoco lo concreta, y mucho del juego, del chiste de estas fabulaciones es no concretarlo, es dejarlo en esta visión abstracta en donde cada quien acomoda y pone en ello lo que
su buena voluntad y sus deseos quieren poner. Y por eso puede tener un mayor alcance, porque cada quien se ve reflejado en sus aspiraciones muy peculiares, sin ser negado por un discurso que lo vaya acartonando. Es que justo creo que ahí es lo ambiguo de este nuevo gobierno, en el sentido de que sí, ya no hay conceptos universales, sino más bien creo que ellos utilizan conceptos universales a modo, es decir, pobres y ricos, fifís, no fifís. O sea, toma conceptos en los cuales o te puedes identificar o no, o le puedes dar relevancia o no. Creo que ahorita el concepto que mucho ha manejado y que lo ha tratado como poner de universal es el concepto de austeridad. Parece que el concepto de austeridad es el concepto paraguas que él está utilizando ahorita para establecer o justificar ciertas acciones. Bueno, a ver, hay que aclarar una cosa, o sea, sí hay conceptos importantes que son universales en términos de la política, sí, o sea, que definen el Estado, el concepto de ciudadanía, etcétera. Pero yo me refería a una cosa más universales históricos, digámoslo así, ¿no? La idea de que de alguna manera hay un sujeto que puede ser la nación, que puede ser la raza aria, que puede ser los movimientos obreristas del siglo XX, que puede ser diferentes proyectos, la misma idea de la Revolución Mexicana, que puede ser la nación mexicana. En realidad, el proyecto de la Revolución Mexicana sustituye a la clase obrera por la nación, ¿no? Y el gran sujeto histórico universal que va a ser capaz de trascender históricamente el tiempo y la historia y llevarnos al Edén, es la nación, ¿no? Bueno, esos proyectos al final de cuentas se desgastaron. Ahora, sí hay también conceptos universales, o sea, yo sí defiendo la idea de ciudadanía como un concepto universal, pero es un concepto, digamos, relativamente universal. Todos los que estamos en este país tenemos derechos y que de alguna manera se nos deben respetar, somos ciudadanos y todos podemos reconocernos como ciudadanos y respetarnos los unos a los otros, pero eso no nos anula nuestra diversidad, no dice que haya alguien que tenga la llave del futuro de mío y de Ricardo al mismo tiempo y de Juan Manuel ni nada, y que hay un solo destino al que tenemos que ir todos. Y pues unos se friegan porque el destino de ese trascendente por encima de cada uno de los particularismos de nosotros, pues ese es el destino. A eso me refiero con los universalismos del siglo XX, digamos. Pero tocaste un punto esencial. Cuando hablas de ciudadanos, hablas de individuos que integran un colectivo. Perdón, nos han suprimido ese concepto y reemplazado por el concepto pueblo, por un colectivo donde no son individuos, es un conjunto, es la masa, y una masa que además tiene límites difusos, ¿sí? Alguien puede no formar parte de ella, y de pronto hay quienes se oponen al pueblo, están a diferencia del pueblo opinando distinto, haciendo cosas diferentes, y lo demás está ahí dentro, de esa vasija receptora que se llama pueblo, ¿sí? Que recordemos que es un concepto que fue usado también por los regímenes totalitarios del siglo XX, la primera mitad. ¿Sí? El Volk alemán era finalmente... ¿sí? Hablamos de esta lógica donde se pierde el carácter de individuo y donde esta ciudadanía que tú ahorita afirmaste universal deja de serlo, porque ¿cuántas veces escuchamos de nuestro gobernante el reconocimiento de los derechos ciudadanos de nosotros? No lo escuchamos, ese no es su discurso. Su discurso suprime ese contenido y lo reemplaza por la visión de pueblo. Ahora, una pregunta aquí. Si en este juego, en esta construcción de la resignificación, digamos, la petición a España, ¿no?, por el perdón, ¿no?, es parte, digamos, de esta construcción. O sea, ¿dónde lo puedo entender, digamos? Porque evidentemente la petición, si uno lee la carta del Observador, era evidente que la corona y el Estado español iban a decir que de ninguna manera, por lo menos no en los términos que estaban. Pero ya se hizo pública la carta, no sabemos. Bueno, lo que sacó algo del Reforma, digamos, pero los aspectos que sacó el Reforma, bueno, espero que no haya sido un anuncio, pero lo bueno es que aquí no hay anuncios. Sería como muy evidente, digamos, que esta petición no iba a ser cumplida, pero... O sea, ¿tú crees que era como una forma de usar el nacionalismo como sujeto trascendente hoy en día histórico? Yo creo que ahí hay a algo la nación de eso. como Yo otra vez. Sí creo que hay algo de eso, ¿no? Vemos ahí el inicio, digamos, de un intento, digamos, de reconstruir o construir nuevos
elementos, digamos, de lo que es la historia mexicana bajo una perspectiva distinta para la construcción de una concepción del pueblo y de la nación distinta de lo que hemos venido viviendo. Yo creo, no estoy seguro, pero tengo la sensación de que así puede ser, dado los términos, digamos, de la carta y las peticiones de la carta, así es que está, sí, lo que leí estaba. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Creo que esto también, comparto esa visión de la intención cuál era, ¿no? Porque igual no tenemos conocimiento del total de la carta, sino nada más de pequeños fragmentos que o los medios o él mismo ha publicado o ha dicho. Pero también tiene parte que ver, creo, con esta diversidad de temas que está abriendo. O sea, la cartera de temas cada semana es amplia. O sea, un día estás hablando de las guarderías, o de quitarle los apoyos a las guarderías, hablaste del huachicoleo, hablaste de del pedir perdón, y así, cada día cambia la agenda. Yo también creo que eso es más bien algo que, dado el contexto, el año en que arribó Hernán Cortés a la península de Yucatán y estas cosas, es como, fue algo que le, pues, no creo que planteó esto como una alternativa. No creo que se le ocurrió nada más por... Pero bueno, en fin. A ver, pueden no ser ocurrencias, pero no necesariamente tiene que formar parte de algo que podamos llamar en forma tan sencilla. A ver, él tiene que llevar adelante una serie de festejos conmemorativos. ¿Por qué no apropiarse de la conmemoración? Y una forma de apropiarse de la conmemoración es abriendo distancia con España y apropiándose de un proceso en el cual sus estrategias de estos festejos tipo New Age que realiza como farsa y pantomima de lo que es indígena, reemplacen a las prácticas de conmemoración que tendría que hacerse en un acuerdo concierto internacional, y él sea el gran líder de esta recuperación de lo mexicano, aunque recordemos que España no existía en ese momento y México no existía en ese momento, ni nada que se le parezca. Tiene que ver también con que su señora esposa esté sacando un libro sobre el tema y que también tenga intereses en el tema y tenga objetivos orientados en torno al tema, pero también tiene que ver con el diálogo con las iglesias evangélicas y marcar una distancia con el Vaticano al momento que posiblemente entre en negociación de concesiones de medios de comunicación. Es decir, puede ser algo muy complejo. Pero, a ver, la verdad debo confesar que me parece demasiado... Estoy de acuerdo, yo creo que... Me parece demasiado complicado el asunto. O sea, la verdad, yo creo que sí creía en que se podía hacer alguna cosa con motivo de la venida de Cortés aquí a México en el 2021, ¿no? La llegada de Cortés. No, lo va a hacer, Sí, pero sí. lo va a hacer desde México como México y en defensa de lo mexicano y ¿sí? Y va a ser como una victimización de la opresión con pues, está bien, adelante. Ajá. En vez de compartir el crédito y el proceso, lo va a poder hacer por su cuenta, está bien. Bueno. Digo, es una forma de enfrentar un proceso de... Hacemos un corte y recuperamos un tema que a mí me parece que también puede ser un tema de reflexión. La verdad es que vivimos en un mundo donde las ideologías perdieron fuerza, ¿no? Las grandes ideologías, y no ha habido algo que las sustituya. Y quizá los nacionalismos y estas cosas de las que estaban hablando se vuelvan efectivamente un elemento de recuperación de una ideología. ¿Y por qué es importante esto, según yo? Porque al final cuando las ideologías ordenaban, o sea, era un marco moral, estructuraban la política y los juegos de poder, ¿no? La pérdida de las ideologías hizo la política extremadamente pragmática y cínica, ¿no? Y rompió referentes con respecto a cómo calcular, ¿no? En los comportamientos de los partidos y todas esas cosas. Entonces, en fin, no sé, pero pienso que también la búsqueda de un discurso ideológico fuerte, basado en la noción o en el pueblo o cualquier otra cosa, se vuelve algo importante. Ver, además, la época de las grandes ideologías, los grandes esquemas ideológicos permitían muy bien definir quiénes son los míos y quiénes son los otros. Sí, claro. Cuando se pierde el juego del poder, cuando se pierde ese discurso ideológico,
dejamos de saber quiénes somos nosotros y quiénes son coherencia de la política los otros. y del hacer política. de Este los actores. pragmatismo también se da como esta flexibilización de los límites. El discurso nacionalista o incluso las vertientes nativistas llevan mucho a este reencuentro de nosotros. ¿Frente a quién? Frente al extranjero invasor, el migrante, frente al otro. Cualquier forma que defina yo al otro, nosotros nos podemos volver a aglutinar en un concepto. Un concepto que está mucho más vacío que el contenido que logramos en el siglo XIX y que le dimos en el siglo XX, pero que sin embargo de alguna manera nos permite tomar algún principio de identidad y de diferenciación, que es en el fondo la lógica para poder conformar grupos sociales que hemos estado acostumbrados desde que la especie es especie. Si nos llamamos clan del oso y clan de el tigre, y los que son tigres, los que son osos son el castor, los que son castores son castores, los que son osos, y no confundimos al oso con el castor, y ahora en una guerra el oso combate con el oso y el castor con el castor, y estamos claramente definidos. Bueno, y también por eso se podían casar, no se podían casar dentro del mismo tótem. Exactamente. O sea, también se permitían alianzas y arreglos y maridajes. Y hay un conjunto de reglas y procedimientos que además eran muy sofisticados, muy complejos, pero que había que cumplir. Eso se rompe. El siglo XXI nos enfrenta a una falta completa de límites y de un desborde total. De alguna manera el reclamo es, bueno, dame alguna plataforma. Nacionalismo es una plataforma que a lo mejor no abarca a todos, porque precisamente tenemos que poder no identificar a todos, sino poder diferenciarnos de los otros, cualesquiera que sean estos. Sí, yo es decir, el asunto del perdón en España, digo, creo que has hecho un planteamiento muy interesante, pero me pregunto si el asunto del perdón en España no es parte de esto, no es parte de esta construcción, de una nueva construcción, una nueva narrativa, digamos, de nuestra identidad y de nuestra relación con España y lo que fue la conquista. Se suma, no sé, a esta nueva idea, a esta idea también que ya va a ser un hecho, ¿no? Que el regreso de materias como civismo y ética a las escuelas, y no sé si vieron un video recientemente del Observador en donde muestra lo maravilloso que era este libro de texto, los libros de texto tradicionales, ¿no? Con la mujer, con la patria, exactamente, ¿no? Con la madre patria. Entonces, no sé si esto es parte, digamos, de ir mucho más allá de la construcción de un discurso que empieza a trascender, digamos, la discusión de la corrupción, la discusión sobre el neoliberalismo, sino un discurso que tenga implicaciones que vayan mucho más lejos, que tenga que ver con cómo nos entendemos los mexicanos, qué es ser mexicano, qué es no ser mexicano, qué sé yo, no lo sé. Pero digo, me pregunto, no tengo los elementos para estoy especulando, digamos. Si bueno, esto más allá de si hay parte un de proyecto eso, o no en esto, pero sin duda hay un problema detrás, y es que los rituales públicos también se fueron cayendo. Eso como una característica. O sea, esto que tú estás diciendo, de generar cierto sentido de culpa, de no ser cínico políticamente, en público al menos, etcétera, tiene mucho que ver con los rituales políticos en todas partes. Entonces es una cultura cívica, una ciudadanía informada, que además tiene procedimientos y protocolos. También establece relaciones y compromisos entre gobernantes y gobernados, ¿no? Eso no sería un proyecto malo, me parece a mí, en principio, ¿no? O sea, eso estaría muy bien, ¿no? Sí, estaría, digo, nada más me pregunto, y sobre todo porque además hay una intención, y él ya lo dijo, ¿no? Él dijo, en 6 años yo me voy a mi rancho, ¿no? Pero voy a hacer todo lo posible para evitar que se desmantele lo que hicimos estos 6 años. Entonces, para mí, un aspecto esencial, digamos, si tú quieres evitar es que se desmantele el proyecto, es empezar por la construcción, la construcción de un proyecto ideológico, ¿no? Y a lo mejor en esos son los puntos en que está fallando. El hecho de que no haya sido muy bien tomado su discurso de reclamo al rey de España, creo que nos muestra que no va por ahí.
que su creencia de que es a través de rituales indigenistas o pseudoindigenistas como va a poder concitar a una unidad nacional supuesta o tal y a un recobro de una idea de nación, parece que no es correcta, ¿sí? Que es una idea que está equivocada. Y que si esto es así, entonces tendrá que buscar otra vertiente para construir una idea de unidad y una idea de cómo funda a este pueblo, nuevamente, no ciudadanos, sino este pueblo, que estaba bien fundado como ciudadanos y que hemos logrado construir en los últimos 30 años, no por neoliberalismo, sino por el modelo democrático. Claro. ¿Sí? Éramos ciudadanos y reclamábamos como tales, y como tales ejercimos el voto el 1 de julio de 2018. Ahora nos quieren quitar esa vertiente y ponernos un núcleo como pueblo. Ese núcleo como pueblo tiene que tener algún contenido y no lo ha atinado. ¿Cuál es este? Yo creo que no es el indigenismo o el pseudoindigenismo el modelo eficiente para lograrlo. Y creo que ahí es donde le falta todavía afinar los modos y las formas. Pero creo que algo que hay que aceptar es que finalmente se está impregnando en el estado de ánimo de las personas. O sea, ahorita los índices de confianza no han bajado como tal mucho. Se sigue teniendo una perspectiva de que vamos a lograr una mejoría. O sea, sigue ahí latente ese grado de confianza. Que quizá estos rituales, como dices, de lo indigenista no son la forma, pero sí está impregnando en este estado de ánimo de la gente. Ahorita he visto algunos datos en lo que la gente está confiando y ya está empezando a comprar, a invertir, y eso te habla de que sí está impregnando. Digo, no es lo esencial y quizá estamos viendo un beneficio inmediato o un bienestar inmediato y no a futuro, que ahí es donde están esos espacios que no quedan claros. Tu proyecto es a 6 años, ya lo dijo, 6 años y me voy, pero ¿cómo vamos a acabar en esos 6 años? Una cosa que decías, Ricardo, que me parece muy importante y en un espacio como este hay que aclararlo. Muchas veces se habla del neoliberalismo como todo en paquete. Y la verdad es que, digamos, a partir de 1982 para acá, digamos, o de 80 para acá, por lo menos contando el tiempo en que México empezó a cambiar de modelo, vinieron toda la crisis económica, vino la crisis de deuda y todo eso, y empezó a cambiar el modelo. En paralelo empezó a haber todo un discurso de democracia en el mundo. Y a veces pareciera como si las dos cosas iban aparejadas, lo cual es absolutamente falso. La discusión sobre la democracia era una discusión que era la democracia liberal, que no es lo mismo que el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal es un proyecto utilitarista. El proyecto democrático liberal era un proyecto liberal al estilo kantiano, digamos. Era un concepto de libertad y igualdad completamente diferente. Lo hemos logrado o no lo hemos logrado, eso es otro problema, pero son proyectos diferentes y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces se ve como el paquete, ¿no? Hay que destruir instituciones, bueno, hay que tener cuidado. Hay instituciones, ¿no? Sí. Sí, ciertamente son dos vertientes que corrieron en paralelo, pero no son la misma de ninguna manera. Y sus supuestos son completamente diferentes. O sea, es un concepto de reconocimiento que debe haber igualdad y libertad simultáneamente, ¿no? Y, perdón, y la gran crisis del voto en contra del sistema en parte puede reflejar la carencia de aceptación por un grueso poblacional de este proyecto neoliberal, llamado neoliberal, pero, perdón, lo hicieron a través del ejercicio de esa fórmula de la democracia liberal, que es el voto. Entonces, una cosa no conlleva a la otra, al contrario, ¿no? Sí, y la contracara sería, Pinochet auspició un modelo claramente neoliberal en el marco de una dictadura totalmente no liberal. Sí, autoritaria, claro. Así es. No, y conceptos como neoliberal, desde mi punto de vista, son un tanto vacíos, volvemos a lo mismo, porque no me dices mucho. Es decir, cuando me dices es un proyecto neoliberal, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de política económica? Porque es más, la misma intervención neoliberal bajo el mandato, digamos, de Pinochet y bajo la escuela de Friedman en Chile, pues también implicó algunas regulaciones, digamos, ¿no? Implicaba algunas regulaciones, pero también no era lo mismo haber estudiado con Friedman en Chile
¿no? En los años 70, que haber estudiado como fue Pedro Aspe con Modigliani y Dornbusch en MIT. Es decir, eran escuelas totalmente distintas. Y la aplicación del proyecto, la aplicación de las políticas económicas cómo se entendía el mercado y las consecuencias del mercado eran muy distintas. Digo. Es más, Samuelson odiaba a Friedman, se odiaban a muerte, ¿no? Uno en MIT y el otro en Chicago. Entonces, pero bueno, eso es algo que evidentemente es imposible que la gente reconozca, pero lo que a mí me preocupa son nuestros analistas, muchos de ellos, ¿no? En donde asumen y retoman, digamos, toda esta narrativa y la reproducen con una facilidad cuando tú esperarías, digamos, de los académicos o por lo menos de los analistas un poquito de distinción, que es a final de cuentas lo que tú dices. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero creo que es una discusión muy importante. Es una discusión porque yo creo que sí vivimos en un mundo en el que los proyectos están deflactados, caídos, y que estamos buscando, ¿no? Nuevos significados, nuevos sentidos, nuevas ideas de proyectos, ¿no? Como nación o como país o como persona o como grupo. Y creo que es importante pensar esto en el marco de algo que hoy se propone como una gran transformación o un cambio histórico, ¿no? Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana.